Yo estaba tan destruida y él estaba tan intacto, ¿sabes? Y ahí le dije así: Dios, no necesito el apoyo de nadie, solo necesito que el Señor me apoye. Si el Señor me dice, estoy contigo, sé que voy a poder. Y ahí fue como si sintiera que Dios me estaba bendiciendo y sentí así, sabes, Dios hablarme, hija, tú puedes, no te voy a desamparar en ningún momento. Y creo que fue la respuesta que necesitaba para entender que ya no quería más aquello. Lo conocí cuando tenía 15 años, una niña todavía. Él me fue presentado por mi excuñado en esa época y ellos hacían la universidad juntos en esa época. Y acabé conociéndolo a través de mi cuñado. En un primer momento fue creo que aquella pasión de adolescente, muy joven, y él vino como alguien que medio que sería mi salvador en aquel momento, por cuenta de las cosas que vivía dentro de mi ámbito familiar. Entonces fue alguien siempre muy cuidadoso, siempre cuidó mucho, y me fui enamorando. Fue eso. Entonces vengo de una familia donde perdí a mi padre. Mi padre fue asesinado. Yo tenía 8 años y estaba presente. Fue un asalto. Estaba presente en ese momento. Entonces fue algo que me marcó bastante. Después que mi padre falleció, mi madre quedó para criar 5 hijos. Somos 5. Y mi madre pasó a beber mucho, mi madre se volvió alcohólica. Entonces mi infancia fue marcada de esa forma. Yo, con 12 años, 10 años, tuve que ser madre de mis hermanos en aquel momento, porque pocos momentos mi madre estaba sobria. Fue muy difícil para ella conseguir lidiar, porque tampoco tenía red de apoyo. Ella ya no tenía más padre ni madre, y pasamos mucha hambre, mucha necesidad. Cuando él vino a mi vida, vino como alguien que me iba a rescatar de aquello que vivía. Esa fue mi sensación, y fue una infancia que me marcó mucho. Entonces tenía una carencia muy grande masculina, ¿sabes? La tenía. Y en mi cabeza era que si mi padre todavía estuviera vivo, no viviría nada de aquello que habíamos vivido. Y vienes de esa carencia, de esa figura masculina que viene con mucha fuerza. Entonces era muy joven cuando nos conocimos. No teníamos nada excepto la voluntad de estar uno con el otro. Esa era la realidad. Solo que éramos de realidades muy diferentes. Porque yo quería, mi sueño, era conseguir empleo y salir de casa para que consiguiera salir de aquella convivencia que para mí era mala. Y él venía de una familia que era más estructurada y tenía un apoyo familiar. Entonces yo quería algo que en aquel momento no era lo que él aspiraba, pero quedamos juntos de novios por unos 2 años, hasta que de hecho nos fuimos a vivir juntos. Todavía quedamos unos 2 años. Después de esos 2 años, alquilamos una casa y nos fuimos a vivir juntos. Y un año después vino la noticia del embarazo que fueron mis gemelas. En ese periodo de noviazgo, él siempre fue alguien que cuidaba. Siempre cuidó mucho. Tenía esa preocupación. Creo que fue eso lo que me cautivó mucho en él. Saber cosas como ustedes se están alimentando bien, tienen que comer, ¿sabes? Y como teníamos mucho, hasta cuando él llegó ya estaba una fase mejor financieramente. Pero fue alguien que así vino. Creo que transferí la cuestión del padre que no tuve hacia él. Esa transferencia. Y fui muy abrazada por la familia de él también. La familia de él me abrazó mucho. Entonces veía, existían algunas señales, pero entendía que así, con el tiempo, ajustamos eso. Va a ser ajustado. Y de verdad, conforme fue pasando el tiempo, vinieron algunas otras cuestiones. Y creo que tardé mucho para conseguir entender que estaba dentro de una relación tóxica. Siempre fui muy bromista, siempre fui muy extrovertida, ¿sabes? Y él siempre fue más calmado, más en la suya, temperamentos diferentes. Y era así. Habla bajo, mira, llegaste, y todo el mundo percibió que llegaste. ¿Por qué donde llegas tienes que llegar siendo percibida por todo el mundo? Estás queriendo aparecer, ¿entiendes?
Eran cosas así que me iba marchitando y moldeando porque empecé a pensar que aquello estaba mal. Tipo, no es comportamiento de una mujer casada. Entonces empecé medio que marchitándome. Me iba marchitando. Es como si el brillo fuera desapareciendo, ¿sabes? Con el tiempo. Creo que fue lo que fue pasando. Pero el matrimonio fue medio que una forzada de barra, que después me arrepentí. Nos casamos después de años. Mis hijas fueron damitas de nuestro matrimonio. Entonces fui a la iglesia y después ya estábamos muchos años juntos y yo quería estar correcta. Entonces yo quería mucho ese matrimonio, pero ya era algo que él no quería. Él acabó cediendo. Fue medio que una cosa vamos a hacer una sorpresa, organizamos todo y te vas a casar. Y él ya conmigo hacía años. Creo que no vio otra alternativa y acabó cediendo. Cosa de la que me arrepentí después porque no conseguí ver esa voluntad. En la semana que estábamos con los papeles, ya había corrido los papeles y sería la semana que íbamos a casarnos en el registro civil. Porque primero nos casamos en el registro civil y después fue la fiesta, porque el documento se atrasó un poco. Y en esa semana fue algo que quedó muy marcado en mí, porque ya estábamos con todos los papeles para correr. E íbamos a firmar en la semana siguiente. Aquel día desperté con él, sentado en la orilla de la cama. Y pensé que le estaba pasando algo malo y le pregunté, ¿está todo bien? Y habló, no, no está todo bien, vamos a sentarnos y vamos a conversar. Y le dije qué sucedió y habló, no, no sé si es esto lo que quiero. Y aquello fue así. Vino como una bofetada para mí, porque ya teníamos 3 hijas. Ya vivíamos años juntos y pensaba como, ¿es esto lo que él quiere? Ya estamos años juntos. Entonces ahí ya estaba con papeles para correr y fue aquella me dio que aquella confusión. Y dije, no quiero más y después él me dio que se arrepintió. No, ya están con los papeles, entonces vamos a casarnos. Entonces fue algo así. Fuimos al registro civil, firmamos el papel y volvimos a casa. Porque yo no quise almorzar, no quise celebrar, no quise nada. Había los testigos. Dije, vamos a volver a casa porque ya no hay clima. Y un mes después fue la fiesta. Entonces creo, no creo, tengo certeza que fue algo que vino de mi voluntad. Y como él se vio en medio de aquello, todo no tuvo cómo retroceder porque ya vivía conmigo. Ya teníamos una historia, ya teníamos las hijas. Y un mes después fue la fiesta en sí. La primera traición vino cuando las gemelas tenían 8 meses. Fue el primer descubrimiento. Y fue un momento para mí muy complicado porque estaba con 2 criaturas. Mis hijas vinieron prematuras. Entonces fue un periodo mayor que necesité pasar en el hospital. Ellas nacieron muy enfermas y nunca me había visto madre. Y de repente estaba con 2 criaturas prematuras ante mí. Y había engordado 15 kilos. Estaba exhausta porque no conseguía. Había día que mal conseguía tomar un baño. Nos habíamos mudado a nuestra casa y estaba lejos de mi familia. No tenía red de apoyo. Él trabajaba mucho para dar cuenta de las cuentas de casa. Y no conseguía dar. ¿Sabes? Me veía desesperada con 2 criaturas. Y con 8 meses descubrí la primera traición. Y ahí cuando vino ese momento, creo que fue un momento en que mi mundo medio, que se desmoronó. Porque pensé, ¿qué voy a hacer ahora con 2 criaturas? Vuelvo a casa de mi madre para criar a mis hijas en el mismo ambiente en que fui criada. No quería aquello para ellas, ¿sabes? O voy a permanecer aquí y voy a aceptar, voy a perdonar. Y perdoné, perdoné. Solo que de ahí en adelante fue cuesta abajo. Fue la primera de algunas traiciones. Pero él siempre fue un padre muy presente en la vida de ellas y siempre fue alguien muy responsable financieramente. Nunca dejó que faltara nada ni para mí ni para ellas. Entonces, no me sentía con derecho de quitarles aquello porque no tuve un padre, ¿sabes? Y pensaba cómo, si salgo de aquí, ¿cómo será?
Él se va a mantener tan presente. ¿Será que ellas van a ser realmente criadas tan cercanas al Padre? Y por ser Él un Padre muy bueno para ellas, yo decía, no tengo derecho de quitarles eso. Entonces fui llevando, fui llevando. Y creo que cuando Él entendió eso, entendió que yo iba a estar ahí siempre. Que podía, creo que en la cabeza de Él era, puedo hacer lo que quiera que ella va a estar aquí. Y con eso me fui acabando. La realidad es esa. Me fui acabando. Porque ya vivía para cuidar la casa, ya vivía para cuidarlo a él, y ya no sabía más quién era yo en medio de todo aquello, ¿sabes? Soy la mamá, y es como si debiera eso a mis hijas, ¿sabes? Era como si no puedo quitarles eso porque es la estabilidad que tienen. Es un padre bueno, es un padre presente. Solo que no conseguí ver que no necesitaba un padre. Necesitaba un marido que me respetara, ¿sabes? Que me amara, que me tratara con cariño. Y creo que de ahí fue cuesta abajo. Fue cada vez más. Me veía más distante de aquella luz. Y miraba y no conseguía ver salida. Decía, ¿qué voy a hacer? Y se pasaron ahí 23 años. Esa cuestión profesional no existía. La Tatiana como profesional no existía. Conseguí terminar el bachillerato después que mis gemelas ya estaban más grandecitas, porque era muy difícil porque no tenía esa red de apoyo. Él trabajaba mucho. Entonces también no hay cómo, no da. Conseguí ahí, volví a estudiar de noche. Hice un programa de educación para jóvenes y adultos en un periodo más corto. Y conseguí concluir el bachillerato y paró ahí. Entonces no existía ese lado profesional. No pensaba, sabes, no. Porque era si suplo todas tus necesidades. Entonces la frase era muy así, tu vez va a llegar, déjalas crecer que tu vez va a llegar. Ellas te necesitan y entendía también que ellas me necesitaban mucho, ¿sabes? No quería que pasara aquel periodo de la infancia de ellas sin tener recuerdo de la mamá presente. Entonces así ese lado profesional no existía. Entonces quedé 15 años volví a estudiar después de 15 años. Fue cuando ellas, antes de que yo tuviera a Gabriela, eso antes de tener a la menor. Hace 11 años atrás intenté hacer la universidad que era un sueño. Y fui hasta él. Llegué a hacer inscripción en el examen de admisión. Y fui hasta él a comunicarle que iba a hacer universidad. En la época quería hacer historia y fui a comunicarle, mira, voy a hacer una universidad. Hice la inscripción y voy a intentar. Y la frase de él en aquel momento para mí fue, vas a pasar vergüenza, porque hablas muy mal y escribes muy mal, y la universidad no es igual a la escuela donde pasas copiando. Y aquello fue un balde de agua fría, y permití que aquello entrara. Entendí que aquello no era para mí. Desistí. No fui a hacer la prueba. Ahí vienen tus cuestiones, porque ahí empecé a pensar, mi madre no consiguió. Nadie de mi familia hizo. Entonces tampoco es para mí. Él tiene razón. Y tiré ese sueño allá al fondo. Y quedó. En una conversación con una amiga hablé sobre esa voluntad de la universidad. Pero dije, desistí. No doy cuenta. No es para mí. Y ella dijo, ¿cómo que no es para ti? Habló, tú eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Habló como que no. Vamos a hacer esa inscripción ahora. Y estábamos sentadas en casa de ella. Agarró la laptop y le dije, esto no va a funcionar. Ella habló, va a funcionar sí, y voy a estar aquí para ayudarte. E hicimos la inscripción, y nadie sabía, solo yo y ella. Y vino a hacer la redacción, y el tema de mi redacción fue cómo te ves de aquí a 2 años. Y arrasé en ese tema porque quería algo diferente de aquello, ¿sabes? Y saqué una nota muy buena en la redacción. Pasé y fui a comunicarlo. Solo que ya sabía lo que iba a venir. Ya estaba muy blindada sobre aquello. Solo que ahí vino la cuestión ¿qué voy a hacer? Porque él llegó a mí. Como no trabajaba, habló, mira, te voy a dar un dinero como si fuera una mensualidad. Porque yo cuestionaba mucho.
todo tengo que estarte pidiendo dinero. Esto es incómodo. A veces quiero comprar algo, pero habló no. Entonces te voy a dar un dinero por mes y compras tus cositas con ese dinero. Y dije, ahora es la hora. Voy a usar ese dinero para hacer algo para mí. Dije, tengo que volver a estudiar. Y agarré ese dinero. Y dije, voy a pagar la universidad con ese dinero. Solo que no era mucho. Y dije, ¿qué puedo hacer con ese dinero? Entonces empecé a investigar. Y dentro de las licenciaturas encontré la pedagogía. Y mi amiga, ve a pedagogía que te va a abrir un abanico. Solo que nunca me vi dentro del área de educación. Pero Dios es tan perfecto que ya tenía todo planeado. Y fui a hacer pedagogía sin saber qué estaba haciendo dentro de aquella sala de clase, porque nunca tuve contacto ninguno con el área de educación. Y dentro de la pedagogía, en mi primera clase de educación especial, entendí por qué estaba ahí. Cuando tuve aquella materia, me enamoré completamente y decidí que era aquello lo que quería para mi vida. Dije, es eso, es para allá que voy, es ahí que tengo que estar. Y la educación especial vino como un rescate de brillo para mi vida. Empecé a entender que era dependiente emocional, porque pensaba que no iba a conseguir vivir sin él. Pensaba que mi vida no iba a proseguir sin él. Y creo que fue el momento de fondo de pozo cuando intenté el suicidio. Ahí fue el peor momento. Estaba sola. Ya lo había puesto fuera de casa. Él estaba fuera de casa. Estaba sola ese día con mis hijas. Y ese día fue un día muy difícil, porque mi pequeña vino hasta mí y preguntó. Ella vio una foto de él con ella y me preguntó, «Mamá, ¿por qué mi papá está con esa mujer si eres tú la que es mi mamá?» Y aquello me dolió mucho, porque no sabía explicarle aquello. ¿Cómo iba a explicarle a una criatura aquello? Y en la hora te pasa, ya estás débil emocionalmente y no tienes un apoyo. En la hora te pasa 1.000.000 de cosas, y pensé, creo que si no estoy aquí, esto va a mejorar. Y ahí creo que fue mi fondo de pozo. Vi a mis hijas tener que pasar por aquello. Y después fui al hospital, y al día siguiente vino una vergüenza grande, porque piensas, yo soy la estructura de ellas, y si soy la estructura de ellas, estoy así. ¿Qué va a ser de ellas? ¿Sabes? Empecé a pensar, ¿y qué estoy mostrando? Tengo 3 hijas mujeres. ¿Qué les estoy mostrando a estas niñas? ¿Qué les estoy enseñando que pueden aceptar? No es eso lo que quiero. No quiero que pasen por estas cosas. Ellas necesitan entender cuánto son preciosas y necesito mostrarles eso. Entonces entendí que necesitaba amarme, porque ahí entendí que cuando no te amas, ¿cómo vas a amar al otro si no te amas? Necesitaba mirarme con cariño, con más respeto, porque es mirarte y entender, porque quien da límite al otro somos nosotras. Entonces necesité entender hasta aquí puedes, de aquí hasta aquí fuiste, pero de allá para allá no, no más. Y fue donde empecé el proceso terapéutico. Y mi terapeuta fue alguien fundamental en ese proceso, porque me hizo ver quién era de verdad, que podía. Entonces, cuando conforme fui haciendo la terapia, fui entendiendo que era dependiente emocional. Fui entendiendo el perfil narcisista de él y fui entendiendo que necesitaba salir de aquel ciclo, porque se volvió un ciclo vicioso dentro de esos 23 años. Iba y volvía y volvía y volvía. Y entendí que necesitaba acabar con aquello ahí. ¿Sabes? Que ese papel era mío. En esos 23 años llegamos a separarnos 3 veces. Y todas las otras veces, las 2 veces, fue porque decisión de él. Él simplemente, mira, no quiero más. No es más esto lo que quiero para mi vida. Y ponía su mochila e iba. Y después de un tiempo volvía, perdón, sé que te amo, amo a nuestra familia. Y yo iba y lo aceptaba de vuelta. Pero sabía que en esas entrelíneas había alguien enganchado ahí. Ahí de la última vez fue que yo la tomé, fue cuando pasó todo eso que yo tomé la decisión.
Ahí cuando tomé esa decisión, creo que fue algo que él no esperaba, porque siempre las decisiones venían de parte de él. Y recuerdo que en una de las discusiones, ya después de separados que tuvimos, él me dijo así: vas a implorar para que vuelva a ti y no te voy a querer. Y le dije: paso el apuro que sea, pero no te quiero más de vuelta. Ninguna red, todos sabían, así quien era muy cercano sabía de mi realidad, de lo que vivía con él. Solo que no tuve apoyo ninguno. Recuerdo que cuando fui a comunicarle a mi madre que no quería más, dije: mira, no quiero más. Recuerdo que me dijo que estaba haciendo una tontería. Habló: estás haciendo una tontería. Él es un buen padre para tus hijas. Y le dije: pero no necesito un padre. Él va a continuar siendo padre de ellas. Y habló: no sabes cómo es criar hijos sola. Y me dijo que estaba siendo egoísta. Habló: estás pensando solo en ti. Y aquello me dolió mucho. Pero después entendí que ella tenía mucho miedo de que pasara por las cosas que ella pasó. Y conseguí comprender su frase: en la hora no. En la hora quedé muy molesta. Pero no existía esa red de apoyo, ¿sabes? No hubo alguien que me dijera: así sé lo que vives, imagino tu dolor, entonces sé feliz. No existió eso. Tenía también una cuestión muy grande en relación a la iglesia, porque en esa época estaba muy firme en una iglesia, era líder de un departamento en mi iglesia, era líder de mujeres, tenía un historial ahí. Y la iglesia, la religión, no estoy hablando, acaba poniendo un peso muy grande sobre nosotras, la mujer, ¿sabes? Edifica tu hogar, entonces era medio que tenías que soportar aquello todo. Entonces era: no estás orando lo suficiente, no estás buscando lo suficiente. Y tenía mucho esa cuestión con Dios, ¿sabes? Porque no me casé para separarme, no construí una familia para separarme, y de alguna forma me sentía culpable, como si estás desistiendo, ¿sabes? Y empecé a tener mucho esa cuestión, y me cuestionaba mucho en relación a eso. Y un día, yo en casa conversando con Dios, estaba limpiando la casa que vivíamos en una casa muy grande, estaba limpiando, entré en la oficina. Yo todavía usaba alianza en el dedo, todavía permanecimos 3 meses. Fue el periodo de transferencia de escuela, entonces estaba dentro de la casa todavía, pero dormíamos en cuartos separados y él ya se había quitado la alianza del dedo. Y yo todavía estaba con mi alianza porque todavía estaba casada, vivía en la misma casa que él, y cuando recuerdo que cuando entré en la oficina para limpiar la oficina agarré, vi alianzas arriba. Y en la hora fue algo así que nunca había vivido ahí, fue algo espiritual que nunca había vivido. Y ahí Dios me habló así: agarra esa alianza. Y agarré la alianza y la puse en la palma de mi mano, y puse la mía una al lado de la otra. Y la alianza de él estaba intacta, como nueva, como en el día del matrimonio. Y la mía estaba toda aplastada, toda quebrada, porque agarras una cosa y vas. Y ahí entendí cómo estaba saliendo de aquella relación, destruida, autoestima destruida. No tenía amor propio, dignidad ya no existía más. Y entendí que así estaba tan destruida y él estaba tan intacto. ¿Sabes? Y ahí le dije así: Dios, no necesito el apoyo de nadie, solo necesito que el Señor me apoye. Si el Señor me dice: estoy contigo, sé que voy a poder. Y ahí fue como si sintiera que Dios me estaba bendiciendo. Y sentí así: sabes, dio a hablarme: hija, tú puedes. No te voy a desamparar en ningún momento. Estructura, financieramente, creo que sería el primer consejo: estructúrate, porque por más que digamos que damos cuenta, es muy difícil. Entonces lo financiero, y digo esto por mis amigas, por las historias que oigo de muchas mujeres, la mayoría se mantiene dentro de un matrimonio fallido, dentro de una relación tóxica por cuenta de lo financiero, porque piensan que no van a conseguir mantenerse, mantener a los hijos. Entonces veo a muchas mujeres dentro de una relación fallida porque lo financiero pesa mucha cosa.
Entonces creo que el primer consejo es estructúrate financieramente. Ten una visión de que aunque esté todo bien, está todo óptimo, pero necesito tener una profesión. Necesito tener una carrera, necesito tener mi independencia financiera, porque cuando vas a buscar eso allá adelante es peor. Y creo que el otro sería cuida de tu salud mental. Cuida de tu salud mental porque da mucho trabajo. Es muy, muy difícil. Duele demasiado, no es fácil. No es fácil, duele mucho, gente. Entonces así es muy difícil. Solo que necesitamos elegir cuál es nuestro difícil. Es muy difícil mantenerse dentro de una relación mala, pero también es muy difícil separarse. Creo, Vivi, que hoy vivimos una era que oigo a muchas mujeres hablando que no necesito de hombre. Una cosa muy volcada a eso, y es legal ser independientes, pero sabemos que una estructura familiar es muy necesaria. Entonces no es fácil. Yo costumo mucho decir esto a las mujeres que piensan en separarse. Cuida de tu salud mental y cuida de tu salud financiera, porque son los puntos donde vas a sentir más. Y si es alguien que entiende esa dependencia financiera, si el otro consigue entender, usa eso contra ti y usa con fuerza. Entonces, si no tienes una estructura, acabas desmontándote en medio de ese proceso todo. Hoy soy muy amada por mí. Hoy me amo, en un nivel así que a veces digo, ¿cómo conseguiste? ¿Cómo conseguiste después de todo llegar aquí? Entonces, hoy volví a ser luz. ¿Sabes? La Tatiana de algunos años atrás era una Tatiana apagada. Hoy tengo ganas de vivir, tengo ganas de buscar, tengo ganas de hacer. Y hoy entiendo que no necesito tener a nadie a mi lado para eso. Tengo placer de mi compañía, voy sola a la playa, amo el mar, voy sola, me siento en una cafetería sola. Amo a las personas, pero amo más todavía mi compañía. Entonces creo que si hay una palabra hoy para la Tatiana de hoy, es resiliencia. Me volví a alguien muy resiliente porque entendí que si no hago por mí, no puedo esperar del otro que ese otro haga. Entonces tiene que empezar por mí. Y empieza hoy. Empieza por mí. Me amo al punto de entender que no es cualquier persona que sirve para estar a mi lado.